Oscar Alberto González González, director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. Doctora Adi Margarita Bolívar Simé, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la División. Doctora Verónica de Jesús Romo, secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la División. Doctora Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, coordinadora de estudios de género de la UJAT. Y el estudiante Kevin Eduardo García Ortiz, presidente de la Sociedad de Alumnos de esta división. A continuación, les invitamos para que se pongan de pie y entonemos juntos el himno universitario. Muchas gracias. Pueden sentarse. A continuación escucharemos a la doctora Adi Margarita Bolívar Simé. Buenos días a todos. Saludo con gusto a los integrantes del Presidium, a docentes, estudiantes, personal administrativo y público en general aquí reunidos. Es muy grato para mí darles la bienvenida a la segunda jornada por la no violencia y la igualdad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue designado como el 25 de noviembre por la Asamblea General de la ONU en el año 2000. En este día se honra la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana
que fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. También se invita a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a coordinar actividades que eleven la conciencia pública sobre la violencia hacia las mujeres. En el campus Chontalpa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Comisión de Equidad de Género de la DACB, las divisiones académicas de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias y Tecnología de la Información, nos unimos a la conmemoración de este día con el fin de promover un ambiente libre de violencia hacia las mujeres en nuestra comunidad universitaria. Hace un año se llevó a cabo por primera vez la jornada por la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en la DACB-UJAT, la cual fue la primera actividad de la Comisión de Equidad de Género de esta división recién creada en ese entonces. Cabe mencionar que esta comisión, conformada actualmente por 8 personas, inició como una propuesta que hicimos 4 de las profesoras integrantes ante la necesidad de hacer conciencia en la DACB de los tipos de violencia que enfrentamos a diario las mujeres y niñas en las escuelas, lugares de trabajo, las casas y la calle. La comisión inició el año 2023 organizando todos los días 25 de cada mes pláticas impartidas por gente experta en temas de igualdad y violencia de género, y también organizó 2 actividades para promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de derechos en los días 11 de febrero y 8 de marzo respectivamente. Gracias al impacto que la comisión empezó a generar, en abril de este año se integraron a la organización de estas actividades por iniciativa propia las divisiones académicas de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias y Tecnologías de la Información a través de la maestra Mirna Villanueva de DAIA y Guadalupe Domínguez de DACITI, lo cual permitió extender esta promoción de igualdad y no violencia a todo el campus Chontalpa y fue muy grato para la comisión. Hoy, estando aquí reunidos con estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo de todo el campus Chontalpa e invitados especiales, puedo decirles que cualquier intento por lograr un ambiente de igualdad y libre de violencia, por pequeño que parezca, es muy valioso. Y de un grupo pequeño de personas, pero unidas con un mismo objetivo, podemos hacer surgir algo grande y beneficioso para nuestra universidad. Por lo que los invito a que iniciemos nosotros mismos promoviendo la igualdad y la no violencia en nuestros salones de clase, nuestros grupos de trabajo, nuestras familias, nuestra colonia, y veremos que poco a poco se suma más gente al propósito. Algunas veces podremos encontrar resistencia, pero también encontraremos gente aliada, y así como hace muchos años las mujeres luchaban por tener la oportunidad de votar o por el acceso a la educación superior, y esas son realidades hoy en día en muchas partes del mundo, luchemos ahora porque en algunos años podamos vivir en un ambiente libre de violencia e igualitario para las mujeres. Ya hemos ganado algunas batallas y podemos ganar más. Agradezco a los directivos y administrativos de las 3 divisiones académicas del campus Chontalpa por el apoyo y las facilidades otorgadas para la realización de este evento, así como a todo el comité organizador, la Coordinación de Estudios de Género de LUJAT, personal del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco, las ponentes, moderadoras, jurado del concurso de canto que nos acompañan con su participación. Les doy a todos la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo por la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Muchas gracias por su atención. Invitamos a la doctora
Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya para que dirija unas palabras. Muy buenos días. Agradezco profundamente la invitación y que se me permite estar el día de hoy con ustedes, reconociendo el trabajo que se ha realizado por estas tres divisiones. Es por ello que quiero decirle hoy y hacer este reconocimiento a la doctora Hermisenda Pérez Vidal, a la doctora Dora María Frías Márquez, al maestro Óscar Alberto González, así como a esta Comisión de Equidad de Género, la doctora Adi Margarita Bolívar, la doctora Verónica de Jesús Romo y nuestro estudiante representante aquí, Kevin Eduardo García Ortiz, porque el compromiso que ustedes demuestran refuerza la confianza en que somos grandes aliadas y aliados en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias a todo el comité y también doy especial gracias a mis enlaces que están el día de hoy aquí, a la contadora Elena, a la maestra Mirna de DAIA Básicas y a nuestra querida María Guadalupe de la división de Daxiti. Muy bien, bueno, para continuar, quiero iniciar con ustedes hablándoles de unas cifras que traigo por aquí, para que hagamos conciencia del por qué tenemos que visibilizar la violencia contra las mujeres. Y no piensen los hombres que es una lucha entre hombres y mujeres, no. Vamos en conjunto, hombres y mujeres, luchando ambos para erradicar la violencia que se comete en razón de género. Y que puede ser contra mujeres, que es la mayoría, pero también puede ser contra hombres. Por eso, hombres y mujeres en toda su diversidad sexogenérica pueden ser víctimas de violencia de género. Por eso es muy importante que sea este el motivo para trabajar en conjunto e interiorizar cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas violencias y también preguntarnos cómo podemos transformarlas. Y pues empiezo con cifras del 2023, donde hicimos un corte hasta septiembre, de acuerdo con lo que maneja el Secretariado General de Seguridad Pública Nacional, y nos maneja que hasta septiembre 1,955 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso. 10 mujeres asesinadas de forma violenta al día. 639 víctimas de feminicidio, porque quiero platicarles que hay muchos homicidios dolosos que por la mismo tipo penal de cada estado no son considerados como feminicidios, sin embargo, son feminicidios. Entonces, si unimos estas dos cifras, la de homicidios dolosos con las de víctimas de feminicidio, tenemos que 2,594 mujeres fueron violentadas de enero a septiembre del 2023. Y quiero platicarles que estas son cifras oficiales. Hay muchas otras cifras, hablemos de mujeres desaparecidas y personas que sufren violencia y no lo dicen. Estamos hablando con este mismo corte a septiembre que 17,769 mujeres fueron víctimas de violación. Es decir, miren qué fuertes son estas cifras. 65 violadas al día. 220,291 sufren violencia familiar. Es decir, 807 personas violentadas al día. Quiero decirle que en esta cifra de violencia familiar también entran niños, niñas y adolescentes. 5,013 víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades, patrimonial, económica, vaya, todo el marco jurídico que tenemos. Estamos hablando que hay 18 casos al día. Y si nos vamos a las llamadas al 911, que según el secretariado nos dicen que son las llamadas reales, hay más cifras, pero las que ellos
ellos han probado que son reales, estamos hablando que 442,675 llamadas pidiendo auxilio por violencia familiar, 197,300 llamadas pidiendo auxilio porque están siendo víctimas de violencia en pareja, 257,317 porque están siendo víctimas de violencia en cualquier tipo de sus modos o en cualquier tipo de sus modalidades. Y traigo aquí dos cifras porque es lo que trabajamos en la coordinación de estudios de género mediante el protocolo para la atención, prevención y sanción del acoso sexual y el hostigamiento. Estamos hablando que en este corte hasta septiembre hubieron 9,028 llamadas por acoso o hostigamiento sexual, 6,109 por abuso sexual y 2,700 llamadas por violación. Vuelvo a repetir, estas son cifras oficiales. Tenemos muchas más porque tenemos casos de jóvenes que han sido violadas y que no quieren poner denuncia. Sí se les da la atención psicológica, pero no quieren denunciar. ¿Por qué? Por todo el contexto cultural. Este es el problema. Pueden haber muy buenas leyes, pueden haber muchos avances en materia jurídica, pero si culturalmente no se trabaja con la violencia, esto no va a funcionar. Y quiero decirles que cuando hablamos de cultura, no es un argumento estático. Lo cultural se va transformando día con día y debemos buscar las maneras de que entendamos que hay diversidad de formas de pensar, de actuar y que debemos ser respetuosas y respetuosos. Vuelvo a repetir, también hay hombres que sufren violencia en razón de género y debemos tenerlo muy presente. Entonces, como bien ustedes lo han escuchado, esta violencia contra las mujeres es generalizada y no conoce fronteras. No discrimina por nacionalidad, por etnia, por clase social, por cultura, religión. Esa es la razón por la que debemos tomar en cuenta y ser sensibles. Incluso quiero platicarles que hay personas en las que convergen múltiples violencias. Imaginen ustedes una persona migrante con una discapacidad y que pertenezca al grupo de personas de la tercera edad. Imaginen toda la situación de violencia. En esa misma persona, 3 ámbitos de discriminación. Y ¿saben qué? Este ejemplo que les estoy dando es un ejemplo real de una persona que está en un municipio de nuestro estado y que sufre estos 3 tipos de discriminaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Terminar, dar fin inmediato a la impunidad, buscar la protección de los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes para que vivan dignos, libres de violencia, libres de discriminación. Y es aquí en las aulas, en la educación, el espacio idóneo para lograr que se trabaje con el respeto de los derechos humanos. Es aquí donde se va a dar el empoderamiento necesario para que se respeten estos derechos humanos. Que quede claro, jóvenes, no puede haber paz, ni progreso, ni igualdad sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres. Y no puede haber igualdad de género sin el goce de las mujeres en sus derechos en todas las áreas posibles. Quiero decirles que existe un Plan Nacional de Igualdad sexenal, el cual fue elaborado mediante foros en todos los estados de la República y un foro final. Yo tuve la oportunidad de participar en esos foros. ¿Y qué es lo que pedían las mujeres para tener una vida digna, para tener espacios seguros? Primero, que se le reconozcan sus derechos reproductivos, la salud sexual. Segundo, los cuidados, que reconozcan que las mujeres tenemos la carga de ser las cuidadoras y más en los sectores cuidamos a personas, a los infantes y las infantes, personas que tienen alguna discapacidad o personas adultas mayores dependientes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se reconozca que los cuidados nos afectan en nuestro tiempo propio, nos afectan en los ingresos económicos, porque muchas mujeres que están cuidando no pueden tener un empleo formal. Y las que
Las que no, pues tienen que pagar para que les cuiden. ¿Qué es lo que más pedían? Los espacios seguros, libres de violencia, trabajar la violencia digital. Hay muchas estadísticas, pero les voy a mencionar una. El INEGI lleva a cabo una encuesta sobre el uso de la tecnología y los medios de comunicación en los hogares. Y tiene un módulo que se llama MOSIVA. Este módulo es el encargado de evaluar mediante unas preguntas el ciberacoso. Pues quiero platicarles que Tabasco fuimos de los primeros lugares. Pero si desagregamos esas cifras en razón de sexo, es decir, hombres y mujeres, las mujeres en Tabasco somos las más impactadas. Y quiero decirle que desde la experiencia que tenemos en la Coordinación de Estudios de Género, hemos visto cómo después de pandemia esta violencia sexual, esta violencia digital se ha incrementado. Por eso estas áreas tan importantes para irlas trabajando y ver que hay este compromiso por parte de las directoras y el director es sumamente importante para el adelanto de las mujeres. Y vuelvo a repetir, no es que las mujeres queramos una rebanada de pastel más grande, no, queremos cambiarle la receta al pastel y que nos toque partes iguales a hombres y a mujeres. Así que ya para ir concluyendo, no me queda más que reiterarles mis felicitaciones, reiterarles mi admiración a toda esta comunidad universitaria y decirles que hoy, orbitando el día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, y todos los días nos debemos comprometer de manera individual y colectiva a hacer todo lo posible para promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo de que cada niña y cada mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. Es decir, marchemos con valor, convicción, compromiso hacia el futuro. El lema de la ONU este año es: no hay excusa para la violencia. Muchas gracias por su atención. A continuación, presentaremos un video del recuento de las actividades llevadas a cabo durante el año por la Comisión de Equidad de Género de la División.
A continuación, haremos entrega de constancias de asistencia a la jornada anual por la igualdad y la no violencia. Recibe en constancia el doctor Justino Alavés Ramírez. Y el maestro Roberto Frías Méndez. A continuación, escucharemos el mensaje universitario y declaratoria inaugural a cargo de la doctora Ermicenda Pérez Vidal. Buenos días a todos. Es un verdadero placer, honor y una distinción no solo estar al frente de esta División Académica de Ciencias Básicas, sino participar de manera activa en esta segunda jornada por la no violencia y la igualdad. De esta manera, saludo a todos los que me acompañan en el Presidium y, por supuesto, a todos quienes nos siguen en las redes y quienes están de manera presencial. Muchas gracias. Como ya decía la doctora Toraya, pequeñas acciones vamos haciendo cada vez mejores personas, porque eso es de lo que se trata finalmente, ¿no? Por lo tanto, agradezco la participación de todos ustedes y, por supuesto, a los integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la División Académica de Ciencias Básicas, quien, como ya lo mencionaba la doctora Adi, se conformó el año pasado, pero ellas han venido trabajando poco a poco y ahora vemos parte de este esfuerzo. También a las comisiones que están en DAIA, también trabajando de manera responsable, muy fuerte, también desde hace algún tiempo, y a DACITI. En el caso de DAIA, gracias maestra Mirna, gracias maestra Lupita, y gracias a todos los que hemos estado sumando esfuerzo hoy ya como Unidad Chontalpa y esperemos continuar de esta manera. Muchas gracias a todos por estas actividades que hemos venido realizando durante este año. También doy de manera personal e institucional el agradecimiento a los profesores que nos acompañaron durante todas esas jornadas, tomando los cursos y demás a partir del 25 de noviembre que empezamos el año pasado y que hoy reciben ese reconocimiento, que es el doctor Justino y el doctor Roberto. Muchas gracias, profesores. Esperemos que el año que viene se sumen más profesores. Habían más, sin embargo, bueno, fueron decayendo creo que los ánimos o las actividades. Bueno, no puedo etiquetar a qué se haya debido, pero bueno, el caso que ustedes dos permanecieron hasta el día de hoy y seguramente van a continuar. Bien, y también doy las gracias a las que van a participar en la mesa del panel Mujeres Laborandos, como las diferentes ponentes que vamos a tener enseguida, todos los que van a participar en las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. El día de hoy culmina estas jornadas por la no violencia y la igualdad que se vienen realizando los días 25 de cada mes
y cuyo objetivo es poner de manifiesto que la violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos en todo el mundo. Y a partir del 27 de noviembre vamos a iniciar con los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia hacia la mujer. Como sabemos, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente, como ya hemos venido escuchando, el 25 de noviembre, y esto es para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Ya escuchábamos las cifras escalofriantes que nos compartía la doctora Toraya. Tenemos que reflexionar en ello y tomar acciones. En el caso de la ONU, decía Ban Ki-moon, que es un exsecretario general de la ONU, rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. No es una moda, señores, estudiantes, profesores, es un derecho y decimos basta ya. La igualdad de género conlleva los mismos derechos tanto para las mujeres y hombres, niñas y niños, así como igualdad, visibilidad, empoderamiento, responsabilidad y participación de todos los ámbitos de la vida pública o privada. También significa igualdad en el acceso a la distribución de los recursos entre mujeres y hombres. Con estas jornadas realizadas en conjunto, como ya mencionábamos, con las 3 divisiones académicas en el campus Chontalpa de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se iniciaron actividades encaminadas a esta erradicación y continuaremos con estas actividades, involucrando cada vez a más personas, a más especialistas en el tema. Insisto, para lograr erradicar y bajar al menos, por lo pronto, bajar estas cifras, ya decía yo, tan escalofriantes que tenemos, son cifras oficiales que nos tienen que hacer a todos reflexionar y tomar acciones. Y nosotros como Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tenemos además ese compromiso de hacerlo y de llevarlo a todos ustedes. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. A continuación los invito a que se pongan de pie para entonar el himno nacional mexicano. Bien, creo que ahora sí, ya están todos de pie. Y bueno, yo estaba aquí hablándole al micrófono muy cerquita, pero creo que los de al fondo no escuchaban. Vamos a la ceremonia de inauguración, siendo las 9:22 horas del día 24 de noviembre del año 2023. Doy formalmente inaugurada esta segunda jornada por la no violencia y la igualdad. Enhorabuena y que sea de éxitos y reflexión para todos. Muchas gracias.
Agradecemos su asistencia, despedimos al Presidium y les invitamos para que se tomen la fotografía del recuerdo. El maestro Santiago, maestra, vez porque ya terminó aquí, pues ya yo. Ahorita aquí, te vas al otro, ¿no? Sí. A ver, ahorita la uno. ¿Qué tal, Sergio? Ya quedó. Sí, sí, sí. Estos estaban lentos. Bueno, entonces digan que sigue del programa, porque yo me voy al otro y me voy a ver porque tengo que correr. Ahorita Si no, no tienen que llego. venir los chicos de maestra Abel ya para quedarse. Ok, pero dejen el anuncio que sigue para que sepan, ¿no? Sí. Ah, ok. Hay un receso. No, ya No. estamos. Entonces lo que sí. Bueno, me despido, regreso más tarde. Voy y regreso. Está abierto. Sí, está abierto. Nada más. Vale. Ahí nada más. Este ya. Sí, lo pongo. Comenzamos con nuestra primera actividad del día de hoy, que es una Ya quedó. Sí, está un poco raro. Seguro, ¿eh? Vamos de las ansiosas. Sí, qué bueno. Ahí en la sala de, porque se va a llevar se va a llevar allá a la cancha techada, a la cancha secundaria. No sé, que nos lleven que quedan los maneros. Pero ahorita le digo a Luis Manuel que la vayan a dejar. Sí, claro. Bueno, ¿Cómo voy a pasar? ¿Usted pasa? todavía, espérame un tantito. Digo, para cambiar la diapositiva. Ahorita tenemos.
Voy a buscar mis Lo que pasa es que denme un segundo. Entró en corto, no sé. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa de este día. Bueno, ya se platicó los objetivos, las intenciones del día 25 de noviembre. Entonces, es un día en donde hacemos actividades con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres. Y bueno, aquí yo tengo una manía muy personal de mi formación, y la verdad es que he observado que todos estos eventos, como sucedió ahorita, empiezan dando números, ¿no? Dando números porque tal vez no se pareciera que no nos la creemos. Pareciera que hay que justificar que existan estos eventos porque probable y no sea cierto, pero en realidad he asistido a muchísimos eventos y empezamos así, dando números, ¿no? Entonces, justo un poco de la intención del día de hoy es hablar más de cómo prevenir, por supuesto, pero justo la plática de hoy, bueno, es que las personas que han sido, que han vivido estas experiencias traumáticas y que son sobrevivientes, necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque la verdad, la vida se cambia, ¿no? Es un cambio completamente de estructura, de visión. Y bueno, hay más estadísticas que dicen que, bueno, estas personas sobrevivientes, pues la tienen muy complicada, ¿no? No solamente ellas, muchas veces las personas que están a su alrededor sufren. Entonces, el objetivo de esta charla, pues es precisamente hablar de ello, ¿no? Entonces, para esto, pues contamos con una verdadera especialista, la doctora Sylvie Brackvie. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y especialidad en psicología clínica y psicopatología por la Universidad de Montpellier, Francia. Es doctora en psicología por el Instituto Carlos Rogers, Campus Villahermosa. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura de psicología.
Es perfil PROMEP desde 2008, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de igual desde 2008, miembro del cuerpo académico en consolidación en psicología, educación y salud, con la línea de investigación dinámica social y sus efectos en la salud. Y bueno, tiene cursos que la hacen, que la capacitan para hablar de el tema que el día de hoy nos propone, ¿no? Entonces, el tema es sobrevivencia al abuso sexual infantil, del trauma a la resiliencia. Les voy a pedir que recibamos con un aplauso a la doctora Katy. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí. Bueno, voy a empezar. El tema es la sobrevivencia al abuso sexual infantil porque, como explicaba la doctora Verónica, es una lucha, ¿no? de diaria, ¿no? Que empieza con el evento y que por muchas veces dura toda la vida. Entonces, pues hablar del abuso sexual pues puede mover muchos sentimientos de ustedes, ¿no? O, del público, nunca sabemos quién ha sido víctima. A veces pensamos que no está la persona que está sentada al lado y sí, sí lo es. Entonces, nada más para tener este cuidado. Regrese por favor un ratito. Pues espero que no haya alguien que se incomode demasiado. Dejo mi contacto y podemos dar siempre contactos para que busquen ayuda a los que necesiten, ¿no? Adelante. Pues el abuso sexual infantil en la infancia, mejor dicho, es un problema de todos, ¿no? De la persona, del abusador, ¿no? Porque también destroza su vida, ¿no? Sobre todo, siempre creo, bueno, no siempre, porque algunos no tienen mucha conciencia del daño que hacen, pero bueno, la mayoría de las veces sí es también destrozan su vida, ¿no? Es un problema para la familia, es un problema de salud pública, porque vamos a ver que está asociado con muchísimos problemas de salud mental de todo tipo, ¿no? De derechos humanos es una violación a los derechos, a la dignidad, al derecho a un desarrollo sano de la sexualidad, todo eso está marcado, ¿no? En los derechos humanos. Es universal, siempre ha existido en en todos los países prácticamente y en todos los tiempos, ¿no? Solo que ahora está cambiando un poquito las formas, tal vez. La frecuencia no sabemos, solo sabemos más del tema, ¿no? Pero siempre hubo mucho. Es muy grave, es muy frecuente. Una de las formas más graves de maltrato infantil, la más grave es la negligencia, es decir, un niño descuidado totalmente, sin afecto, eso es la más grave, se dice, pero bueno, el abuso sexual muchas veces va asociado con otras formas de abuso, de violencia física, negligencia, ¿no? Muchas veces se suman los tipos de violencia. En cualquier ámbito social, ¿no? No respeta fronteras ni clase social, nada, ¿no? Es difícil de abordar, por eso muchas veces no se toca. Por ejemplo, ahora se supone que hay un programa en todas las escuelas primarias, hay un protocolo de prevención y no ha llegado a las escuelas. Nosotros fuimos a proponer hoy mismo iban alumnos de representación de mi equipo en una escuela a proponer una plática y decían que no conocían el protocolo, que ya existe desde tiempo, ¿no? Entonces no se habla, se pierde en el camino la información. Es muy sensible, por eso a veces no se habla, no sabemos cómo hablar del tema, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, es importante hablar. Hablar para prevenir, para informar, para buscar ayuda, para dar ayuda, ¿no? Y para erradicar de ser posible, ¿no? Bueno, un problema de justicia es un delito. Hace como 2 meses hay avances en las leyes. Por ejemplo, no sé si escucharon que hace 2 meses se anuló la prescripción del abuso sexual infantil. Es decir, que hasta hace 2 meses las personas no podían denunciar el abuso pasando 10 años después de su mayoría de edad, algo así. Ahora no hay edades. La persona puede denunciar 10 años después, 20 años después, 30 años después.
Y eso es un gran avance porque muchas veces las personas no pueden denunciar en el momento, pero no va a ser retroactiva la ley, va a ser para de aquí en adelante. Pero es un avance que se da en todos los países, pero en México llegó hace como 2 o 3 meses. Es prevenible, por eso hay que hacer estas pláticas, hay que hablarlo desde la escuela primaria, ¿no? Desde el kinder, hay programas desde preescolar, ¿no? Pero casi no se dan, ¿no? Donde se le debe normalmente enseñar al niño a cuidar su cuerpo, a dar a respetar su cuerpo, ¿no? Y a nombrar las partes de su cuerpo, ¿no? Parte de la educación sexual, pero muy enfocado a la prevención del abuso sexual porque empieza desde el kinder. Yo he sabido de caso de una niñera de kinder que le metía los dedos a una niña en el baño, aquí en Tabasco, ¿no? Es violación con los dedos, ¿no? Y pues así se descubrió y fue juzgado, ¿no? Pero hay muchos casos que no son descubiertos, ¿no? Y que no son tan, tal vez fuertes porque la niña sangraba, luego por eso lo descubrieron, ¿no? Entonces pasa de mujer a niños, a niñas, no respeta sexo tampoco, tanto por las víctimas como por los abusadores, aunque sabemos que son más numerosos los casos de mujeres, ¿no? Y pues hay lo bueno que hay un camino hasta la sanación, es decir, la persona no está destinada a sufrir toda su vida, todos los efectos tan fuertes, sino que puede buscar ayuda. Y cada vez más hay interés, bueno, hay formación de profesionales para atender a los sobrevivientes, porque hasta hace poco solo se veía prevención con los niños, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los adultos? A veces hasta mayores, ¿no? Hay personas que lo dicen a sus 70 años o no lo dicen nunca, ¿no? Entonces viven toda su vida con mucho sufrimiento, pero no reciben ayuda. Y a veces cuando buscaban ayuda no encontraban profesionales preparados, ¿no? Apenas eso es un tema que está ganando terreno, ¿no? En parte también por la psicología del trauma, que es un campo nuevo, ¿no? Porque es un trauma sexual, ¿no? Psicológico del área sexual. Bueno. ¿Pasamos? Entonces, pues, ¿qué es el abuso sexual? Rápidamente es la implicación, la participación de un niño, niña o adolescente, ¿no? En cualquier actividad sexualizada, ¿no? Que el niño no puede comprender plenamente porque no tiene el desarrollo cognitivo, mental, y además no tiene conocimiento. Entonces, el niño no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta realmente de lo que pasa y sí se da cuenta muchas veces que algo pasa que no es muy normal, pero no lo puede identificar plenamente y no está preparado en su desarrollo emocional, físico, sexual, psicológico. Y por lo mismo se considera que no puede dar su consentimiento. Nunca se va a reconocer que el niño estaba de acuerdo, ¿no? Porque a veces los abusadores alegan eso, ¿no? Pero no es, legalmente no es válido, creo que hasta los 16 años, ¿no? Y bueno, va en contra de las leyes, ¿no? Y puede ser perpetrado tanto por adultos como niños, niñas o adolescentes. Ahí varían los textos, a veces se dice 5 años de diferencia, pero igual en Tabasco hubo caso, por ejemplo, de un niño de 12 que violó a un niño de 6, ¿no? En una escuela, edades aproximativas, ¿no? En el baño de una escuela primaria, ¿no? Entonces pasa mucho entre primos. Hay un dicho que dice, a la prima se le arrima, dicen que ahí va. Y otro dice al primo también, porque no crean, o ustedes tal vez saben de lo que pasa en nuestro entorno, también hay mucha violación de hombres, ¿no? En particular en Tabasco, bueno, en México, en Tabasco, es como casi parte de la cultura en algunos lugares que a los niños pues se los inician de esta forma o los hombres una vez que están borrachos o no sé, lo ven casi normal, ¿no? Entonces, eso es otra parte, hablando de igualdad, que tenemos que reconocer el abuso sexual a los niños, ¿no?
solo que los hombres lo dicen menos por la cuestión de la masculinidad, o a veces ni lo reconocen bien porque piensan que fue algo bueno, una buena iniciación, ¿no? Pero realmente hay un daño psicológico, no es un abuso, es un abuso. ¿Ah? Entonces, pues hay muchos tipos de conductas, no vamos a entrar en detalles, pero empieza desde a veces palabras, ¿no? Palabras obscenas, vamos a decir, o sexualizadas, tocamientos de todo tipo, caricias, besos, incitación a tocar al otro, masturbación, como pueden imaginar, contacto oral, vaginal, genital, voyeurismo, que es ponerse a ver al niño, ¿no? La fijación sexual de ver a un niño físicamente o igual podría ser en otros medios, ¿no? Exhibicionismo, que es el enseñar al niño, ¿no? Enseñar cuerpos desnudos o sí, así. Exposición a situaciones sexuales. Algunos dicen que también cuando el niño está expuesto a relaciones sexuales, por ejemplo, de su mamá con un hombre o una mujer, lo que sea, también es abuso sexual, porque el niño no puede comprender y le afecta de alguna forma, le provoca una activación que no es sana, ¿no? Y una perturbación. Entonces, pues las violaciones, que puede ser de todo tipo, ¿no? Hasta con los dedos o con objetos, son violaciones, ¿no? Y hay más, ¿no? Ya sabemos en las redes hay nuevas formas, ¿no? Entonces, la cuestión es que no es acorde al nivel del desarrollo del niño, ni emocional, ni cognitivo, es decir, intelectual, social, ¿no? Y va en contra de las leyes. Bueno, lo que caracteriza el abuso, por eso se le llama abuso, es que hay una desigualdad, una asimetría, es decir, el abusador está en una posición de dominio sobre la víctima, ¿no? Y este dominio viene por la autoridad o la confianza. Por ejemplo, la mayoría de los casos son en la familia, ya saben, ¿eh? Parece que el primer abusador es un tío o el padre, ¿no? Son los primeros, no es desconocido, es lo más frecuente es dentro de la familia. Tío, padre, primos, no sé, ¿ah? Esa. Entonces, esta persona tiene un poder de confianza. Por ejemplo, un tío que el niño quiere mucho, ¿no? Hay un video que se llama Dime, lo pueden buscar, ¿ah? Dime, un video, un corto, ¿no? Y es el tío, ¿no? El tío, se ve como el tío se acerca al niño y lo va seduciendo, ¿no? Dime. Entonces lo va seduciendo porque abusa de la confianza. El niño piensa que el tío lo quiere. Le dicen a veces, te quiero mucho, te hago esto porque eres especial para mí. ¿Ah? Entonces es normal o así. ¿Ah? Hay una dependencia. El niño, pues si es su papá, no se puede escapar de la casa, ¿no? Depende físicamente, materialmente, emocionalmente de su familiar. Hay una dependencia, hay fuerza, es una persona generalmente que tiene mayor fuerza física, pero también fuerza mental, vamos a decir. El miedo es muy fuerte, el niño se paraliza, no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces el abusador lo amenaza directamente o indirectamente, ¿no? Es decir, vamos a ver después. El niño no entiende qué está pasando, se queda así bloqueado, ¿no? La cultura pues lo favorece, la educación como en un caso que entrevisté decía, mi abuelita me decía, tu papá puede ser bueno o malo, pero tú le tienes que obedecer en todo, ¿no? Y el papá lo violaba, ¿no? Era forma de decir, no sabes si la abuelita sabe o no, pero a veces está este mensaje, tienes que obedecer en todo, ¿no? Y ahí va. Por eso no hay que educar a los niños a obedecer en todo ciegamente, ¿no? Hay que enseñarle a decir que no, ¿no? Bueno, entonces
La necesidad afectiva. Muchas veces el abusador escoge un niño que tiene una carencia emocional. Entonces, por ejemplo, no está atendido amorosamente por sus papás y pues le aporta como confianza que un adulto lo valoriza, pero es una estrategia de manipulación. Entonces, eso es. Y la finalidad es siempre pues la satisfacción del abusador. No se preocupa por lo que siente el niño. A veces se engaña a sí mismo o quiere engañar a decir te gusta, yo sé que te gusta, o puede llegar a creer que le gusta al niño, pero realmente no es la finalidad porque él domina, el abusador domina y busca su propia satisfacción sexual y de poder, porque es también ejercer un poder sobre una persona que es sumisa, ¿no? Que no se puede defender. Ajá. Bueno, ahí se explica eso, la asimetría de poder, como les decía, de conocimiento. El niño no sabe si está bien, está mal, si es para niños o hay personas, escuchaba otro caso de una persona que estaba abusada por varias personas en su casa y decía que no lo platicaba porque pensaba que era normal, pensaba que a los otros niños le pasaba lo mismo, ¿no? No se dio cuenta hasta tarde que era algo excepcional, ¿no? Y el placer, ¿no? La satisfacción del abusador. A veces las personas abusadas pueden sentir placer porque es una respuesta fisiológica, automática, pero no significa realmente que lo disfruten, ¿no? Y no le quita que es un abuso porque el adulto es el que tiene que saber que no es una conducta adecuada con un niño. Adelante. Entonces, pues ahí se habla de un espectro del abuso porque hay muchas formas, ¿eh? Ya saben, el espectro es como una gama extendida en formas, intensidad, el impacto, ¿no? Porque hay muchas variables, ¿no? Es decir, hay personas que van a tener un abuso y no le va a causar mayor daño, ¿no? Y a otros le va a causar un trauma muy profundo que le pueden llevar a muchos trastornos mentales, ¿no? Hasta el suicidio. Muchos se suicidan. Muchos de los suicidios de niños chiquitos son por abuso sexual o adolescentes. ¿Eh? Solo que no se dice, no, no se marca como tal, ¿no? Pero muchas veces es una de las causas. Entonces, la víctima, pues, es diferente, ¿no? Según su edad. Hay niños recién nacidos que son violados y hasta se mueren. Se mueren por el desgarre de la violación, ¿no? Recién nacidos, ¿no? Y bueno, puede ser hasta cualquier edad. Es muy frecuente en edad primaria y a veces en la adolescencia. Entonces, el impacto va a ser diferente, ¿no? Según la edad, según la personalidad, según cómo ha vivido la persona hasta este momento, si vive en una familia amorosa o negligente, ¿no? Si es un suceso, el tipo de actividad, ¿no? No es lo mismo si es un beso que si es violación, ¿no? Aunque siempre se debe reconocer cómo lo ha vivido la persona, porque el impacto, aunque sea un solo beso o tocamiento, y podríamos decir, bueno, no fue mucho, pero para la persona sí puede ser muy traumático, muy impactante, ¿no? Entonces, si es una sola vez o muchas veces, se habla más del abuso cuando es repetido, ¿no? Si no, podríamos decir una agresión, es un abuso, pero el abuso, tal como lo definimos muchas veces, es repetido. Es decir, hay personas que han sido violados de sus 7 a 18 años, ¿no? Hasta que se vayan de la casa, ¿no? O hasta más, ¿no? Porque hay una manipulación que a veces persiste hasta la edad adulta, ¿no? Entonces hay personas que han sufrido el abuso por muchos años, ¿no? Y el número de repeticiones, la frecuencia, si fue solo una vez o 10 o 20, ¿no? El impacto va a ser diferente. Bueno, ¿qué más? La cantidad de abusadores. Muchas veces las personas abusadas vuelven a ser víctimas.
porque su comportamiento se vuelven indefensos, ¿no? Es decir, los abusadores captan que va a ser fácil abusar de ellos, ¿no? Entonces, pues casi todos los casos que yo he visto han sufrido varios abusos. Por ejemplo, una señora a los 12 años y a los 18. Un tío, de los dos tíos, ¿no? En diferentes lugares. Un hombre, a su papá a los 5 años y un vecino y otro hombre por ahí a los 9, 10 años, ¿no? Porque se quedan así muy indefensos, ¿no? Se dejan captar, ¿no? Entonces, eso es un problema grande que hay que trabajar con las personas o los niños que han sido abusados, que aprendan a defenderse, a reconocer las situaciones de peligro también. Bueno, también es muy importante si es es muy diferente si es extrafamiliar, por ejemplo, un vecino, un desconocido, ¿no? O una persona de confianza, ¿no? Si es el papá, imagínense cómo se descompone el mundo del niño, porque sufre el trauma, pero también convive a diario con su abusador, no puede escapar y además pierde la imagen de un padre protector, ¿no? Pierde la confianza. Tiene que descuidar de su padre, ¿no? O podríamos decir, de su madre también pasa, ¿eh? De hecho, el abuso más destructivo, dicen, es de la madre hacia su hijo, porque también pasa, ¿no? Bueno, no me gusta comparar porque todos son horribles, ¿no? Pero algunos mencionan eso, que han visto que el efecto más grave es cuando es de la madre hacia su hijo, ¿no? Y que no siempre es violación. A veces hay madres que quieren bañar su hijo de 16 años, ¿no? O revisan si va al baño bien. Todo eso son abusos sexuales, ¿no? Porque es intromisión en el cuerpo del otro, ¿no? Bueno, entonces el incesto es cuando es abuso intrafamiliar, ¿eh? Dentro que es de lo más grave también. Por lo mismo que es perder como la confianza en la base de la familia, ¿no? Es una traición grande, traición de la confianza. Datos, como decía la doctora, rápido, porque la verdad siempre va a ser demasiado, ¿no? Y además los datos no son confiables porque las personas no denuncian, la mayoría no denuncian, ¿eh? Pero se estima que 20% de las mujeres en el mundo, significa que de los que estamos aquí, posiblemente 2, ¿no? Y de los hombres, 8% se estima, vamos a decir, 1 aquí. Pero le repito, lo denuncian menos. Hay una asociación que se llama Male Survivor, pueden buscar en la página, muy buena información. Ahí consideran que 25, es decir, 1 de 4 en algún momento de su vida, no necesariamente en la adolescencia, de los hombres que han sufrido violencia sexual. Y el incesto, nada más para dar un dato, ¿no? Porque en una encuesta reciente en Francia, 1 de cada 10 ha sufrido incesto. No es que Francia sea peor que aquí, solo que allá hicieron la encuesta, ¿eh? No vayan a pensar que es peor que aquí, solo que los datos son de los que los publican. En muchos lugares no se investiga y no se publica. Siempre va a ser demasiado, ¿no? Bueno, datos del INEGI, pero le repito, es muy inferior, por lo mismo que cómo hacen datos del INEGI, llegan a la puerta y preguntan a la persona, ¿no? Entonces, ¿con qué confianza va a contestar? Muchas veces dicen que no. ¿Has tenido abuso? No. Porque ¿con qué confianza le voy a contar a esta persona que ni conozco y para qué y qué va a hacer de la información? Entonces, muchas veces no se denuncia. Pero bueno, vemos que familiar aquí, 46%. Desconocido, 21%, vecino, 18%. Y hay el 83% de los que reconocieron no declararon, ¿eh? Entonces, como le decía, no se denuncia la mayoría de los casos por miedo, por vergüenza, desconocimiento y muchas veces desconfianza de los procesos, ¿no?
los procesos judiciales. Y eso ha cambiado mucho porque desde hace poco se le da mucha atención a las denuncias de niños, ¿no? De niños abusados, pero de los adultos menos, ¿no? Porque ya pasó, para qué y todo, ¿no? Pero los de niños ya hay una buena preparación para atender a los niños de buena forma, ¿no? En las jurisdicciones, ¿no? Esperemos que así sea, así se dice. Yo creo que sí. Creo que en Cunduacán me han dicho que hay como 4 casos diarios de denuncias de niños por abusos sexuales en la jurisdicción. 4 diarios. ¿Ven? Estamos lejos de las cifras, ¿no? México, primer lugar de la OCDE. Y hay, ¿no? Y eso varía mucho sobre los tipos de población. Por ejemplo, en niños con discapacidad es mayor el riesgo, porque se supone que el niño no lo va a poder decir, no lo va a entender, entonces son muy propensos a sufrir abusos que no se reconocen a veces. Entonces, este fenómeno ha sido ocultado o invisibilizado por mucho tiempo. Es decir, hace poco que hablamos tanto del abuso, ¿no? Así como del acoso, ¿no? Y todo va junto, desde los movimientos de mujeres, ahí del feminismo, y derechos, reivindicación de los derechos de los niños que han venido en la línea de la reivindicación de las mujeres, es cuando se ha desarrollado todo este movimiento. Y más ahora con los medios de comunicación. Ya sabemos ahora que la información circula por muchas vías y todos hemos escuchado hablar de eso, ¿no? Pero ¿por qué no se habla? Pues cuando la primera reacción muchas veces es no decir nada, tanto de la víctima como de la familia, ¿no? Por el miedo a la consecuencia, por todo lo que implica, ¿no? Porque imagínense una madre que se da cuenta que su hermano es el abusador o su esposo. ¿Cómo lo va a denunciar, mandar a la cárcel, reconocer que ella no ha cumplido su trabajo de madre, que cómo lo permitió, cómo se dio cuenta, cómo es posible, qué va a hacer, cómo van a vivir, ¿no? Entonces, a veces la mente se bloquea y las personas como se vuelven ciegas, ¿no? O lo saben sin saber, ¿no? Los medios saben, pero no lo dicen, ¿no? Y eso lo tenemos que entender también, porque a veces podemos juzgar, ¿no? Sí, podemos juzgar, pero también hay toda una dinámica que explica por qué así pasa, ¿no? Bueno, entonces hay cambios, ¿no? Hay más testimonios, hay más educación sexual, hay más programas de salud, se conocen más los derechos, están estas jornadas, ¿no? Y hay cambio en el sistema judicial, se reconoce cada vez más lo que es la sobrevivencia. ¿Entienden por qué sobrevivencia? Porque es como sobrevivir a un terremoto, a un desastre, a una enfermedad muy grave, porque deja secuelas y es una lucha diaria para seguir viviendo con para algunos, le digo, no todos lo viven con la misma intensidad, pero para algunos es una lucha diaria y de toda la vida. Bueno. Hay nuevos riesgos con la sexualidad de la sociedad postmoderna. Ya vemos que los niños acceden más a pornografía o están en relaciones en línea, ¿no? Entonces, a veces se normaliza la sexualidad con los niños. Hay un movimiento que reivindica la pedofilia como algo normal, ¿no? Entonces, hay nuevos riesgos, ¿no? Bueno, y en México va lento a la cosa, ¿no? Es muy lento. Hay países donde han denunciado más y hecho más cosas para combatir, pero en México vamos lento, pero seguro, ¿no? Vamos a contribuir nosotros, por eso estamos aquí. Bueno, ejemplos de casos mediáticos, ¿no? Que tal vez han escuchado o tal vez no, pero lo pueden buscar en internet. Por ejemplo, en México, en el caso Marcial Maciel, que fue desde las instituciones religiosas en 2019, 170 casos de abusos a menores. No siempre es en la familia, ahí es en instituciones.
escuelas, iglesia, cualquier iglesia, solo que hay más datos de la iglesia católica porque se ha denunciado más, pero me han comentado de pastores de iglesia que llegan a terapia para... Ellos se encubran mucho más, tal vez, en algunas iglesias, ¿no? Pero bueno, no es para señalar la católica. En todas las instituciones puede haber abuso, desde iglesias, escuelas, instituciones médicas también, y en el deporte, mucho. Han escuchado tal vez, ¿no? Entonces, en México, en Chile, hay un caso muy famoso del padre Caradima, más de 100 abusos sexuales. Ellos han denunciado, han hecho libros, películas, han logrado muchos cambios en las leyes, han unido el pueblo de Chile, ¿no? En contra del abuso sexual por sus denuncias y han tenido muchas dificultades porque al inicio trataban de ocultar, ¿no? De callar, ¿no? Y bueno, en Francia recientemente hubo una investigación que empezó porque hubo suicidios de víctimas, ¿no? Entonces, a partir del suicidio que se dio a conocer de un adulto que años después se suicida por todo lo que lleva de traumático, empezaron a denunciar más y a reclamar a una investigación, no solamente en Francia, si buscan en Internet, en Bélgica, en Irlanda, en México hay también, pero son más calladas, pero sí lo hay muchos casos. Si buscamos en Internet, lo vemos. Entonces, encontraron todo este número, ¿no? 216,000 casos de 1950 a 2018, porque hicieron una encuesta así muy extensa, ¿eh? Y encontraron que 2.5 de los sacerdotes, ¿no? Eran involucrados, muy fuerte el porcentaje. Repito, no es que Francia sea peor que aquí, solo que publican los datos, ¿no? Entonces ahí va. En el deporte, ¿no? No sé si han visto la película, aquí me falta, es Atleta A, está en Netflix. Era un médico quiropráctico que abusaba de las niñas de gimnasia de federación que se preparaba para los Juegos Olímpicos, ¿no? Le metía los dedos, le hacía todo y decía que era parte del tratamiento, ¿no? Hasta que una denunció, la primera no la creyeron, la hicieron callar y todo, pero luego otra y ya luego 265. Está en la cárcel, creo que tiene 100 años de cárcel, me parece. Lo pueden buscar en Internet. Y eso es un caso de tanto, porque escuchamos seguido casos en el deporte. De hecho, la SEP hizo un librito que se llama Prevención del Abuso Sexual en el Deporte, algo así, si lo buscan en Internet. La SEP en México. ¿Eh? Bueno, hay películas, por ejemplo, La Ceremonia, Zona de Guerra, ya son un poco viejas, pero ustedes que ven novelas tal vez, o serie, o no sé, La Rosa de la Guadalupe es una buena referencia. Muchas veces las personas me mencionan que lo han visto y está bien porque así llega mucha gente que no llegan a otros espacios, ¿no? Movimientos, por ejemplo, en Francia, después que se publicó un caso de una hermana que publicó que un hombre político muy reconocido en Francia había abusado de su hermano gemelo cuando era adolescente. Ella escribió el libro, ¿no? Entonces fue escándalo porque era una persona muy, muy con un poder político y todo, ¿no? Y al rato hicieron este movimiento que se llama Me Too Incesto, y en un ratito 80,000 testimonios de personas para que vean que es muy frecuente, ¿no? Bueno, asociaciones cada vez más, libros, ¿no? Hay varios libros que hablan de este tema, entonces no llega, nos podemos enterar. Adelante. Bueno, la dinámica del abuso, hay una confusión de lengua. Voy a ir rápido porque ya veo que se me va. Sí, es decir, que el niño a veces se acerca al adulto, ¿no? La niña, por ejemplo, a su papá, ¿no? Y que le dice, ay, te quiero mucho y todo, ¿no? Pero el niño no busca un contacto sexual. A veces el abusador se confunde y interpreta que es lenguaje. Entonces, el abusador tiene que poner sus límites. El adulto es el que tiene que ser muy claro. Adelante. Bueno,
así lo voy a resumir. Aquí es toda la dinámica de cómo se acerca el abusador para entrar en el territorio, como se acerca en el cuarto, en el baño, ¿no? Cuando es familiar, ¿no? Y empieza a dominar y lo va encerrando, de tal forma que el niño no se puede defender, lo va seduciendo o lo va amenazando, ¿no? Es una captación, ¿no? Y el niño no se da cuenta, está atrapado. Adelante. Y también lo programa con mensajes, ¿no? Que es como un lavado de cerebro, vamos a decir, ¿no? Que le manda mensaje que hace que el niño va a guardar el secreto, con amenazas o no, porque a veces el mismo niño, por vergüenza, por culpa, por miedo a reacciones, guarda el secreto, o a veces porque está amenazado, que lo va a matar, que va a matar a su mamá, que no lo van a creer, que lo va, todo, ¿no? Y bueno, también le hace pensar que no puede hacer nada, nadie le va a creer, no lo van a ayudar, entonces el niño está atrapado ahí. Y le da mucha vergüenza, entonces por eso no va a hablar. Adelante. Y se llama hechizo porque es un fenómeno como de embrujamiento, ¿no? De captación mental. Un trance, el niño se somete, termina aceptando como si no se defiende, está atrapado. Y acepta porque además piensa que no puede hacer nada, que lo tiene que aceptar, que no hay alternativas. Además se bloquea su mente, ¿no? Entonces, pues, testimonio, pasa. No voy a leer mucho más, pero ella decía, por ejemplo, su tío, ¿no? Él me decía que yo era irresistible y yo pensaba, él no puede resistir porque soy linda, entonces es mi culpa, ¿no? Siempre se le manda la culpa. O el niño que no entiende qué pasa, piensa que tiene la culpa, ¿no? Porque además educamos a veces los niños así, que ellos tienen la culpa, ¿no? Y ahí. En 2001 ella ya tenía, 40 años, apenas empezó a entender que no era su culpa a los 40 años. Y esta señora es abogada de derecho familiar, ¿no? Y aún así, ella como que bloqueó su experiencia de ella y no se daba cuenta, ella pensaba que era su culpa, ¿no? Ve cómo se bloquea la mente, que una persona muy inteligente, pero en su caso personal, como que no lo podía ver, ¿no? Y terminas rindiéndote o dejando que pase lo que sea o sufriendo en el fondo, sobreviviendo días tras días, ¿no? No hay otra forma. Y lo que dijo, no me pasó por la mente oponerme, nada, simplemente recuerdo las gotas de lluvia y mi mente se fue a no sé dónde. Eso se llama disociación, la mente se va, el cuerpo queda, pero la persona bloquea, ¿no? Sus sensaciones. Adelante. Bueno, eso es lo mismo. A veces viene la revelación, es cuando lo van a denunciar en la adolescencia o 20 años después y 30 o 70, ¿no? O nunca. Y la gente que no sabe de eso dice, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no se podía porque la mente bloquea los recuerdos o por los miedos, ¿no? Entonces, pues ahí es en una entrevista que está la pueden buscar en YouTube, ¿no? De una autora, ¿no? Que describe lo mismo, ¿no? Su mente le decía, ahora te vas a ir, no vas a estar aquí, no vas a sentir nada de lo que te haga, ¿no? Es su forma de sobrevivir, porque si no sería tan terrible que se desbarata su mente. Entonces la mente se va por otro lado. Adelante. Bueno, pasamos esto, es un poco lo mismo para que tengamos también eso. Eso es el mismo, ahí vienen los efectos cuando la persona empieza a darse cuenta, es como le llamamos el efecto del estrés postraumático. Por ejemplo, esta señora, el señor, su novio, le dijo, eres irresistible y ella entró en una crisis porque su tío le decía lo mismo, ¿no? Y otra crisis es cuando escuchó en la radio que proponían una reforma y ella dijo, a mí me pasó eso también, ¿no? Y además dijo,
¿cómo no me he defendido? Que yo paso mi vida defendiendo a otros niños. Entonces, de bloque le vinieron todos los recuerdos que se le llaman los flashbacks. Entonces tuvo pesadillas, llantos, crisis emocional súper fuerte, ¿no? Y ahí dice, yo sabía que él me ha violado, pero como que no sabía, ¿no? Eso es lo que le cuento aquí. Adelante. Entonces, muchos efectos, ¿no? 30% de las víctimas no tienen efectos a largo plazo. Significa que 70% sí, ¿eh? Más o menos fuertes. Adelante. Y ahí están todos los problemas que puede haber. Físicos, conducta emocional, sexual y social. ¿Eh? En la sexualidad como la inhibición, la disfunción, la fobia, ¿no? La depresión, estrés postraumático, problemas del control de la ira, ansiedad, baja autoestima, trastornos de personalidad, desconfianza, miedo a los hombres, dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura, conducta violenta, suicidio, adicciones. Muchas personas que consumen sustancias han sido abusados en su infancia. Un psicólogo que trabaja con ellos me dijo 80%, ¿no? Él casi siempre, trastornos de la alimentación también, muchos problemas. Adelante. Bueno, ahí es de lo mismo la lista, ¿no? Sí, voy a terminar, nada más quiero llegar a lo positivo. Adelante, vamos a pasar. Eso es el estrés postraumático, que se le llama eso de las pesadillas, los recuerdos que vienen de repente. ¿Eh? Y ahí nos dicen esta mujer que les decía, se llama Solange, está en internet, Solange David se llama. Ella comparte mucho su experiencia porque es activista, ¿no? Entonces dice, lo que uno hace es decir, el daño que a mí me causaron está, pero no se apodera de mí. Yo soy dueña de mi destino, ¿no? Lo que sea que me hayan hecho no me define como ser humano, me defino yo. Pero eso es su lucha de muchos años, ¿no? No fue de repente. ¿Eh? Uno tiene que aceptarse, aceptarlo, y no se puede aceptar algo de lo que no has hablado. Por eso es importante este trabajo con psicólogos, ¿no? De acompañamiento. Bueno, muchas veces se requiere un psicólogo. ¿Eh? Y ella dice, me diste el valor, y yo encuentro que es algo que puede sostener un buen rato para ella. Es decir, ella le da mucha satisfacción saber que otros a quien ella ha compartido su experiencia le agradecen, que le dicen, me diste el valor de defenderme, de hablar, de luchar, y por eso es activista, ¿no? Ayudar a otras personas. Adelante. Bueno, ahí son los pasos para llegar. Primero, reconocerse como víctima, porque muchas veces las personas, como lo han bloqueado, no tienen conciencia. Y ella es abogada, le digo, lo saben sin saber. Me dice, es como tú sabes que naciste tal día, pero nada más lo sabes, no te genera emociones, ¿no? Y ahí, ella sabía que había sido abusado, pero no tenía plena conciencia, ¿no? Entonces, es el primer paso. Luego, luchar, ¿no? Organizar, vivir, encontrar, aceptar. Y luego se puede llegar a lo que es la resiliencia, que es hacer algo de eso, de esta experiencia tan difícil, que sea como una base para el desarrollo, el crecimiento, para darle sentido a su vida, como ella que es abogada de derecho familiar y activista y hace muchas cosas, ¿no? Pero otras personas hacen muchas cosas dentro de su familia o en otros entornos. Pero esta experiencia les puede transformar y les dar fortaleza. Eso es la resiliencia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues la prevención, la educación, la detección temprana para no dejar que las personas viven tantos años con el secreto sin apoyo, porque cuando no se dice no hay apoyo ni de la familia, nadie sabe, entonces está aislado, ¿no? Hacer investigación, tener cuidados informados en trauma, es decir, en cualquier circunstancia debemos de pensar que la persona al lado de nosotros puede haber sido víctima de trauma, no solamente sexual, pero entonces tener cuidado de cómo hablamos, de cómo actuamos, ¿no? Y bueno, buscar ayuda, saber
por ejemplo, la siguiente, nada más. Eso es lo pueden buscar en una fundación para la confianza, que es de estos chilenos que fueron abusados por el sacerdote, hicieron una fundación, tienen su página y tienen mucha información muy buena y tienen apoyo, ¿no? En línea también. Y aquí dicen, por ejemplo, qué hacer en caso de violación, qué hacer si alguien le dice, ¿no? Su primito, su vecina, alguien le dice qué puede hacer y qué no hacer, ¿no? Para no revictimizar, se llama. Es decir, no hacer que la persona salga peor, ¿no? Porque no la creemos, porque no le ponemos atención o porque estamos sobre reaccionando, porque a veces los padres reaccionan tan fuerte que el niño se asusta tanto por la reacción que a veces dice que ya no fue así, ¿no? Entonces, saber escuchar y orientar. En su caso, es orientar, ¿no? 911, no obligar a denunciar, porque está bien de denunciar, pero muchas personas no quieren o no están listas. Y como son adultos, ellos van a decidir cuándo y si lo quieren hacer o no, porque hay personas que no quieren denunciar y se tiene que respetar, son adultos. Cuando es un niño es diferente. Bueno, le agradezco algunas preguntas si quieren. Gracias por su atención. Espero ahí pues pueden conseguir mis contactos y buscar en internet van a encontrar mucha información. Ay, bueno, yo la verdad te agradezco mucho, Katy. La verdad, esta información que nos brindas es bien importante porque muchas veces ni sabemos identificar, ni sabemos ayudar y hay veces que se revictimiza, ¿no? Entonces, no sé si alguien guste hacer alguna pregunta, tenga una duda. Ajá, a ver. Bueno, más que una pregunta, es una, no sé, retroalimentación. Nosotros somos la psicóloga María Isabel y una servidora y psicólogo Luis, somos el área de la coordinación y nos ha tocado la atención a chicas y chicos de que sufren casos de hostigamiento o acoso sexual. Y al menos yo en lo personal, no, miraba las estadísticas ahorita y el día de ayer y decía que nos quedábamos cortos porque de 90 víctimas que son mujeres, 80 han sufrido algún abuso y una violación. Y parece que las situaciones que viven o presentan pueden ser como en el momento en que la denuncian, puede ser como leve, por decirlo así. Y el impacto para sus vidas es de manera drástica. Intentos de suicidio, medicación psiquiátrica. Y decimos, ¿por qué el asunto pareciera no ser tan grave? Y escarbamos su vida y nos damos cuenta, como bien lo dice la maestra, que no es un abuso nada más, son 2, son 3, y personas no fuera de casa, sino dentro, hermanos, primos, abuelos, tíos, tías, rara vez es un vecino. ¿Por qué lo comparto? Porque veo que, y me da gusto que hayan jóvenes aquí, para que esta parte del cuidado, tanto el autocuidado, nosotras las mujeres no nos las han enseñado, lo hemos aprendido a través de estos cursos o de estas pláticas que se van haciendo y nos van haciendo como que consciente de la responsabilidad de nosotras y de nosotros como los hombres también, porque hay abuso también de hombres y lamentablemente por la cultura machista en la que estamos, pues no hay esa denuncia y tampoco se habla. Algo muy importante que la maestra comentaba es que sí es importante hablarlo, aunque no demandes, aunque no denuncies, aunque no levantes una queja, es sumamente importante el hablarlo con la persona que más te sientas a gusto o que alguien que te genere confianza. Y estoy hablando para hombres y mujeres que estamos aquí y que en algún momento se sufre y se guarda, porque al menos en mi experiencia que he tenido, me he encontrado con ese problema, que el asunto es que traen el estrés postraumático desde 8 años, 5 años, y se perpetúa más cuando revictimizamos esto de que ya se lo conté a uno y no se hizo nada, se lo conté a la otra persona y no. Y un abuso va desde un tocamiento, me llamaba
me llamaba la atención cuando dice, bueno, ¿por qué nada más le rozó? Y la chica se espantó. Bueno, al menos voy a hablar de mi experiencia, en ese momento no estaba tan sensibilizada cuando yo dije, pero ¿por qué se espantó tanto si solamente la persona la rozó? Claro, fue con intención, pero solo la rozó y ella rápidamente reaccionó de una manera que lloró, que gritó, y entonces, escarbando su historia, fue una violación, no, hombre, traumante, que ella rápidamente recordó ese trauma. ¿A qué voy? ¿Por qué se lo comparto ahorita a los jóvenes? Porque esa forma de concientizar a los jóvenes de que hombres y mujeres merecemos respetos, y si ese cuerpo no, aunque fuera tu cuerpo, no tienes el derecho de lastimarlo, ¿no? Incluso a nuestras compañeras y compañeros, cuidarnos y respetarnos. Yo le comparto este ejemplo del desarrollo humano en un taller que llevamos, y dice, imagínense que todos que estamos aquí estamos lastimados, lacerados físicamente. ¿Cómo nos acercamos a una persona que está muy lastimada o que tiene heridas? Es como muy cuidadosa, ¿no? No me voy a acercar, sino la voy a tomar con tanta delicadeza, ¿no? Ese es el ejemplo que nos ponían para que nosotros, como hombres y mujeres, estudiantes, chicas y chicos, caminemos hoy en día de respetar la vida de la otra persona. No es una exageración levantar la voz, chicas, ni chicos tampoco. Te van a llamar que eres dramática, lo que tú quieras, pero no es una exageración levantar la voz cuando te están violentando a tu persona, porque como bien lo dijo la doctora, es un derecho a nuestro autocuidado y el respeto de tanto yo se lo voy a dar a la otra persona como la otra persona me lo va a dar a mí. Entonces, la invitación que siempre hemos hecho es como esta parte de andar con cuidado y respetar a la vida que tenemos al lado, porque no sabemos su historia y no hay una exageración pese a cualquier circunstancia, porque como bien lo dijo la maestra, cada uno trae una personalidad, cada uno va educado de forma diferente y los padres o en el núcleo donde vamos creciendo nos van dotando de diferentes herramientas y no todos poseemos las mismas herramientas, pero eso no quiere decir que unos sean más que otros, no, simplemente estamos en esta sociedad conjunto como precisamente eso, vivir en esta comunidad de respeto, tanto fuera como dentro de la universidad. Gracias. Vamos bien en tiempo, ¿eh? Pero bueno, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? Aprovecho para enfatizar que, por ejemplo, ahora vemos niños de secundaria adictos a la pornografía y hay datos que marcan que los abusadores sexuales, un gran porcentaje antes de cometer el abuso, habían visto pornografía infantil. Entonces, porque eso lo va normalizando. Entonces, hay que trabajar esta parte también. ¿Sí? Te escucho. ¿Qué podemos hacer para convivir de una manera, cómo decirlo, más cómoda para la persona que acaba de pasar por un abuso? Es que no te escucho casi. A ver, acércalo más tal vez. ¿Qué podemos hacer para convivir con una persona que acaba de pasar por un momento difícil, un abuso de cualquier grado, sin incomodarlo o respetando los límites que pueda tener? Sí, está bien tu pregunta. Lo primero es escuchar y no apurarse de dar consejos ni espantarse. Decirle, aquí estoy, te puedo escuchar y cómo te puedo ayudar. También respetar, porque no podemos forzar los procesos de la persona. Le podemos orientar, le podemos decir, bueno, cuando quieras. El Centro de Salud en Cunduacán tiene un buen servicio de atención a la mujer, a la violencia, ¿no? Podemos decirle, pues, cuando quieras te acompaño, si quieres buscar ayuda, te escucho, ¿no? Pero no, lo primero es escuchar siempre, ¿no? Sin juzgar, no criticar al abusador tampoco, porque a veces ahí está un lazo amoroso, si es su papá, es muy complicada. No tanto opinar, nada de opinar, escuchar, proponer ayuda, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? También siempre es bueno, primeros auxilios psicológicos. Estoy aquí, te escucho,
te acompaño, cuentas conmigo, en qué te puedo ayudar y ahí te puedo proponer, decirle que hay formas de conseguir ayuda para sentirse mejor, ¿no? Más que todo si está en depresión, muchas personas llegan por depresión, llegan por otras cosas, ¿no? Muchos a consulta, ¿no? Y son tratados, esta mujer fue tratado tuvo 17 depresiones, 2 intentos de suicidio antes de reconocer el abuso. Por eso dice, los efectos están aquí, aun cuando la persona no reconoce el abuso. Tuvo 3 depresiones del posparto. Cada vez que tuvo un hijo, tuvo depresión, ¿no? Porque tener un hijo, pues, regresa a la situación. Entonces, también es decir, bueno, vamos a buscar, veo, aun si no lo quiere hablar del abuso, busca ayuda por tu depresión, busca ayuda por el intento, y ahí poco a poco, la persona cuando va a estar lista, va a empezar a poder hablarlo, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Ah? Bueno, gracias por su atención y ojalá que todos sean activistas también de esta. Sí, está encendido. No quería hablar de eso. O sea, no quería hablar y no quería hablar y no quería hablar porque decía, ya luego después de muchos años que era revivirlo. Entonces, acompañarla o acompañarlo, que hagan sentir pues, que lo quiere, de verdad que hay personas que se interesan, ¿no? Pero a veces, bueno, digo, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero Sí. la poca que tengo, eso que a veces no habla por eso, porque es revivirlo, ¿no? Y a veces cuando uno tiene problemas que tampoco tienen nada que ver con lo sexual, a veces no quieres hablar de eso, ¿no? Tienes como distraerte, como... Es muy Entonces, difícil hablar, es el reconocerse víctima y poder hablar es que sientan sumamente que hay alguien que los difícil. quiere, de verdad que los apoya y que están ahí, porque leía yo una parte que decía que sentirse solo era lo peor. Sí, se siente solo porque no que puede se hablar sientan solos. con nadie de No dejarlos solos también, tanto porque muchas sufrimiento. personas sí pueden atentar contra su vida, entonces no dejarlos solos. Hay un libro que se llama El coraje de sanar, lo pueden buscar también en internet, muy bueno, son de testimonios y pasos como ayuda. Es de autoayuda, pero muy bueno, El coraje de sanar. Bueno, le agradezco y vamos a dejar paso a las otras intervenciones. Gracias. Bravo, sí. Realmente muchas gracias. Es un tema bien sensible y que necesitamos, porque bueno, no son números sencillos, ¿no? O sea, dejé mi hojita acá. Porque a veces ni siquiera me quiero acordar, ¿no? O sea, números de México, 65 violaciones al día. O sea, son 65 vidas que se quiebran, familias y entornos, ¿no? Y 807 violentadas al día, ¿no? Entonces, sí es un tema del que hay que seguir hablando. Bueno, y bueno, tenemos aquí a la doctora que está cerquita en una de esas y nos puede apoyar más. Sí, ella es de Cunduacán, entonces, pues le otorgamos el reconocimiento a Catherine Bragby por su participación en la conferencia Sobrevivencia al abuso sexual infantil, del trauma a la resiliencia, dentro de las actividades de la segunda jornada de la no violencia y la igualdad, realizado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Firma la doctora Ermicenda Pérez Vidal y la doctora Arati Margarita, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la División. Y bueno, te doy tu pin. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente actividad,